Seminario Industrial. El día de hoy con el tema ¿qué es la transformación digital y por qué va a salvar tu negocio? Nos acompaña Argenis Bauza de KPMG. Argenis cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas posiciones de liderazgo relacionadas con consultoría de transformación y de operaciones, desarrollando proyectos en diversos países de América Latina, colaborando con empresas de diferentes industrias como manufactura, agroindustria, servicios, retail, entre otras, en proyectos de transformación enfocados en la generación de valor. Argenis se especializa en ayudar a las empresas a transformarse digitalmente para ser más exitosas, utilizando enfoques innovadores. Asimismo, ha sido invitado como orador en eventos relacionados con la transformación digital y operaciones. De igual forma, ha publicado periódicamente artículos con puntos de vista sobre estos temas. Argenis, sin más preámbulo, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos por participar y por atender a esta presentación. Muy honrado de que el Instituto de Investigación de Materiales me haya invitado. Y hoy vamos a hablar de qué es la transformación digital y qué es la famosa palabra de hoy en día y por qué va a salvar a tu negocio, ¿no? Va a ser el enfoque que vamos a ver hoy. Quisiera empezar con esta cita de John Chambers. Él fue el expresidente de Cisco System y un poco lo que nos decía en ese momento, y es una reflexión para todos, es que él predecía que al menos 40% de todos los negocios morirán en los próximos 10 años. Si a ellos no se les ocurre cómo cambiar a toda la compañía para adoptar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo en el fondo? Es que si no nos montamos en esta era tecnológica, muy probablemente podemos ser parte de ese porcentaje, de ese 40% que no va a sobrevivir, ¿no? Y esa es un poco la llamada, un poco desesperada, a que la transformación digital es algo que ya no podemos echar hacia atrás. Es algo que tenemos que adoptar y querer y implementar en nuestros negocios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Lo primero, entender qué es lo que es la famosa transformación digital, qué es eso, ¿no? ¿De qué se trata? Vamos a hablar también de que el COVID-19, la verdad es que ha acelerado, y yo creo que cada uno de nosotros lo ha vivido de alguna forma en su entorno, ha acelerado con pasos importantes la transformación digital. Luego, ok, ya sabemos que es algo que está pasando, ¿cómo ejecutamos la transformación digital de la empresa? Y al final hablamos de algunas conclusiones y me gustaría mucho, si tienen preguntas, que sea una discusión abierta de cómo vemos los temas y cómo lo ven ustedes, ¿no? Entonces, eso sería un poco la invitación al final, si tienen preguntas para discutir, con mucho gusto. Entonces, hablemos primero de la transformación digital. La transformación digital, la verdad es que es como la conjunción de dos grandes mundos, ¿no? Por un lado, tenemos la transformación del negocio, que es la que ven en la derecha, es la transformación o evolución de la organización para lograr objetivos estratégicos, para adaptarse a este entorno, ¿no? que fue mucho el caso del COVID. Y el lado izquierdo es cómo utilizamos la tecnología para hacer esta transformación. Entonces, la transformación digital es como la conjunción de esos dos temas. Es una transformación de negocio, no hay que olvidar eso, no es una transformación tecnológica, es una transformación de negocio que la apalanca todas las tecnologías digitales, que a su vez cada vez son más potentes, más presentes en cualquier lado y además más baratas. Entonces, es una combinación que nos va a ayudar a hacer esta transformación de una forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando queremos hacer esa transformación, digo, oye, sí, tengo que transformar mi negocio, quiero meterme más en e-commerce, quiero hacer, si una empresa de seguro, quiero hacer más aplicaciones para que la gente pueda contratar mis pólizas de forma automática, o si una empresa de retail, quiero vender más. Entonces, esa transformación normalmente no es fácil, no es sencilla, porque hay retos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las grandes organizaciones? Normalmente lo que pasa es que cada parte de la organización
tiene diferentes necesidades y agendas. Es decir, compras piensa que la transformación digital es una cosa, manufactura piensa que es otra cosa para él o para ella, finanzas piensa que es otro tema. Tienen concepciones diferentes de lo que significa la transformación digital. Y eso da lugar a otro reto que es no tenemos un enfoque unificado. Entonces, es importante tener ese enfoque porque si no, cada uno va por su lado, no es eficiente. Luego, el enfoque poco claro, como es algo nuevo, no sabemos cómo hacerlo. El tema de silos, es decir, yo veo mi pedacito y lo que pase a mi lado, la verdad es que no me importa mucho, yo arreglo mi changarro y los de al lado no me importan mucho. Muchas veces hay el error de que no me centro en el cliente y todas estas transformaciones tienen que tener al cliente como su punto focal. Como también es algo nuevo, no sabemos bien si está bien o mal, porque como es nuevo, no sabemos qué aspecto tiene lo bueno. Es complejo y la famosa, presente en todos lados, en todas las transformaciones, famosa resistencia al cambio, ¿no? Nosotros como humanos nos cuesta mucho este tipo de cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos retos van a aparecer de seguro. Entonces, siempre aparece una figura que aparece en estas organizaciones que se enfocan en este tipo de transformación, que es lo que se llama el Chief Digital Officer o oficial de transformación digital, que es el que se encarga de que esto no pase, ¿no? Trata de que todos vamos apuntando hacia allá, la transformación digital tiene este norte, todos vamos caminando en ese sentido. Entonces, a veces si no tenemos esa figura, se hace complicado que la transformación digital tenga el foco que queremos. Lo que hemos conseguido nosotros en KPMG es que hicimos un estudio con Forrester Consulting hace ya unos años, donde nos dedicamos a la tarea de ver qué cosas hacen los que sí tienen éxito en esto, ¿no? ¿Qué cosas hacen diferente? Y lo que nos dimos cuenta con Forrester, estudiando allí a las empresas del Fortune 500, es que dos temas principales. Primero, si vemos la figura de la izquierda, que el cliente está en el centro, siempre, que tengo que conectar lo que llaman el front, el middle y el back office, y vamos a hablar un poco de eso, que tengo que trabajar con socios comerciales, porque no se trata de que yo haga todo, sino que tengo que apalancar mis alianzas, que mis empleados al final tienen que estar empoderados en esta transformación, porque si no, no llevan a cabo de una forma correcta la experiencia del cliente, y que tengo que estar viendo la dinámica del mercado y señales digitales. Es decir, tengo que estar viendo el mercado, pero no solamente en forma intuitiva, sino números, ¿no? Cómo va el crecimiento, cómo va la inflación, cómo va mi competidor, con números. Entonces, lo que nos dimos cuenta en ese estudio es que un enfoque que llamamos de Connected Enterprise o empresa conectada, hay 8 capacidades, que son las que ven a la derecha, que hacen que estas empresas tengan éxito. Y voy muy rápido por ellas. La primera, no en un orden particular, es que mis estrategias de empresa estén basadas en datos, no en intuición, sino en datos, lo que llaman insight driven o data driven. Lo segundo es que no deje de hacer nunca productos y servicios innovadores. Siempre esté trayendo productos y servicios innovadores. En tercer lugar, que la experiencia del usuario o de mi cliente sea diseñada, no que sea una consecuencia de lo que yo hago, sino que yo a propósito la diseñe. Cómo me va a comprar, cómo le voy a servir, todo eso. Y la empresa tiene que estar abocada a entregar esa experiencia al cliente. Luego que tenga una operación ágil y una cadena de suministro ágil. Y eso se vio mucho en esta pandemia porque empezaron algunas empresas a vender en e-commerce, pues metían en su página web que iban a entregar en 24 horas y pasaban 10 días y todavía no habían entregado. Y ese es un problema de no tener un responsive operation, ¿no? Entonces es un tema muy relevante. Luego que tengas un ecosistema, que así se llama, de aliados y de socios, que tengas una arquitectura que te permita ser digital, no solamente, o sea, con sistemas viejos va a estar muy difícil ser digital en el mercado, que tenga mi fuerza de trabajo alineada y empoderada, que les dé capacidad de decisión, y que la interacción de yo como cliente con esta empresa sea uniforme. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hablo del call center
sea la misma persona que si me meto en un chatbot, o sea la misma persona si me meto en una plataforma. Entonces, que no me traten diferente si yo me conecto por diferentes canales. Entonces, estas capacidades son las que hacen a las empresas que han tenido éxito en este tema más poderoso y tienen un impacto del doble, ¿no? de lo que tendría una empresa normal. Si vamos a, eso sería un poco lo que se entiende por transformación digital y qué implica. Si vamos más al contexto del COVID, que todos estamos en eso, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos varios impactos, ¿no? A ver si puedo mover esto. Lo primero es que la curva de la enfermedad es desconocida, ¿no? Puede ser una curva que tiene un pico, puede ser una curva más suave, como ha pasado en algunos países, o incluso puede ser un camello, ¿no? Un dromedario. Ya ha pasado en algunos países que suben los contagios, bajan, suben otra vez. Ya ha pasado en algunos casos, en algunos países que ya tienen hasta 3 vueltas de pico, ¿no? Esa curva no la podemos predecir, podemos tener una idea de lo que está pasando. Y eso tiene un efecto sobre la curva de la macroeconomía. Puede ser que me tumbe la macroeconomía y después me remonte. Puede ser más bien un impacto más suave, o puede ser como algunas economías que tuvo un impacto y no logramos salir de ahí, ¿no? Eso define la curva de la industria, la curva de la industria automotriz, la curva de la industria aeroespacial, la curva de la industria de alimentos. Entonces también afecta. Donde nosotros tenemos, digamos, control, es en la última parte, es la curva de las empresas. Todo lo anterior no tengo mucho impacto, no puedo hacer mucho, a menos que sea muy grande, pero donde sí tengo, donde puedo controlar, y ahí la transformación digital tiene un impacto, es el último lado, ¿no? Donde yo puedo controlar. Entonces, hemos estudiado un poco estas curvas, y lo que hemos visto es que hay 4 grandes reacciones, ¿no? Vamos a empezar por las más benévolas, ¿no? Que son las de la derecha. En ese caso, el verde que ven allí son aquellas que tienen un ritmo de recuperación alto y que tienen un grado de cambio importante en la industria. Entonces, esas empresas, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, son, en este enfoque de COVID, son las que se dispararon, ¿no? Son las que, qué bueno, ¿no? Esto pasó y todo lo que yo había dicho se cumplió y realmente voy creciendo. Las que ven abajo en amarillo son las que le pegó, pero yo me ajusté rápidamente y vuelvo a subir, ¿no? Entonces, el de ajuste del modelo de negocio. Los de la izquierda no son tan felices, ¿no? La roja es, tengo que replantearme porque esto me pegó duro y no he podido volver a levantar la cabeza. Y la naranja es que me pegó, pero no he podido, sino muy lentamente, irme transformando para resurgir, ¿no? Entonces, tengo estos 4 grandes escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el de replanteamiento sustancial, ¿no? Que es donde me pegó y estoy viendo cómo me recupero. Ahí le ha pegado sobre todo, por ejemplo, a las aerolíneas. Ya nos estamos recuperando un poco, pero al principio, ustedes se recuerdan, prácticamente se abandonaron los vuelos. Nadie viajó. Los hoteles, los restaurantes, ¿no? Ya estamos también poco a poco recuperando los cines, ¿no? Entonces, estas son el tipo de industria donde tengo que replantear, tengo que reinventarme para ver cómo cómo vuelvo otra vez a la senda de crecimiento, ¿no? Luego, el de transformarse para resurgir, ahí son los que tengo que recuperarme una recuperación más lenta, busco aguantar con mis reservas de capital, trato de ver cómo cambio mi modelo operativo, y ahí, por ejemplo, nos pegó mucho a nosotros, servicios profesionales, en la parte de consultoría, la verdad que nos pegó mucho ese cambio, y nosotros ahí fuimos llevándola y poco a poco vamos recuperando el mercado. Seguros, servicios de salud, algunos temas de manufactura han tenido este tipo de curva. El de ajuste de modelo de negocio, la verdad es que sí les pegó un poco al principio, muy fuerte, pero después se recuperaron rápidamente. Y ahí están en sectores como, por ejemplo, instituciones financieras. Si ustedes se fijan, últimamente muchos de los bancos se reinventaron, crearon nuevos productos. La tasa de creación de productos en los últimos meses fue impresionante, porque sabían que la gente ya no iba a ir a las sucursales. Entonces crearon nuevas aplicaciones, nuevos productos,
Entonces logran otra vez recuperar a sus clientes. Agricultura también se ha ido recuperando porque al final tenemos que comer todos. Transporte, sobre todo porque con economía remota tiene mucho impacto, y bienes de consumo. Entonces ellos se han logrado ir recuperando. Y a los que les fue muy bien, y ustedes lo pueden ver en los reportes, son aquellos que, por ejemplo, ya vendían en línea. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de fenómenos potencia a ese tipo de industrias. Yo estoy casi seguro que el 90% de ustedes empezó a comprar mucho más en empresas como Amazon o Mercado Libre o Corner Shop con este tema. Entonces, ahí se vio un impacto. Telecomunicaciones, porque estamos remotos y necesitamos conectarnos a la web, tenemos que conectarnos a videoconferencias. La entrega de comida a domicilio, por supuesto, telemedicina, ¿no? Porque no me quiero mover de mi casa y quiero que me examinen, y así. Entonces sí hay empresas que lograron incluso crecer en este proceso. Entonces tenemos que ver en dónde estamos y rápidamente ver cómo nos recuperamos, ¿no? En un ambiente de alta volatilidad como la que estamos viviendo. Eso es el mercado, pero nosotros también como consumidores tenemos problemas. Nosotros hemos sufrido mucho con estos cambios, tanto personalmente como económicamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho? Es que nosotros como consumidores, no se diga de otras variables, pero como consumidores, con todo este tema lo que queremos es valor por el dinero. ¿Y por qué? Porque no sabemos, muchos de nosotros, la verdad, si bajo un ambiente así vamos a tener dinero para cubrir toda esta contingencia, ¿no? Lo segundo es facilidad de compra. No quiero que me enrollen la vida, quiero que me ayuden, ¿no? a navegar en este mundo remoto, y que lo pueda hacer fácil, que no me lo hagan complicado. Y mucha confianza en la marca. ¿Por qué? Porque como voy a estar conectado de una forma remota, más vale que esa persona o esa compañía me inspire confianza, ¿no? Obviamente hay otros temas, como ven ahí, mi seguridad personal, el rango de productos y servicios, pero digamos, esas serían las top 3. Y en cuanto a la persona como tal, sí, hay algunos que se sienten financieramente seguros, ¿no? Todavía hay un porcentaje pequeño, pero sí se sienten todavía seguros. Hay algunos que todavía se sienten cómodos, pero si nos vamos más para arriba, cada vez tenemos más gente financieramente abrumada, es decir, me siento mucho peor que antes, estoy batallando para cubrir necesidades esenciales, estoy abrumado, estoy ansioso, o financieramente sensible, que me siento que estoy un poquito peor que cuando comenzó todo este tema, que paré las compras esenciales, entonces me siento vulnerable. Entonces también tenemos que ser un poco empáticos, ¿no? De acuerdo con esto que dijimos de ser customer-centric, de que esto está pasando con el consumidor y tengo que tenerlo en cuenta en mi compañía o en mi empresa para apalancar y satisfacer esa necesidad que tienen estos consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Después del COVID, y nosotros hemos estado haciendo pulsos en el mercado cada 3 meses de cómo han variado, y la verdad que hemos visto cambios relevantes en este periodo, más que lo que hemos visto, por ejemplo, en años anteriores. Y un poco lo que vemos, y se ve aquí en la gráfica, es que obviamente impulsar los ingresos se vuelve una prioridad y mejorar la experiencia del cliente, pero las empresas están pensando, y por eso dijimos que ¿por qué va a salvar tu negocio? Las empresas están pensando en cómo agrego nuevas capacidades digitales a los productos y servicios que estoy llevando al mercado. Es decir, ya no van a ir a mi tienda, ya no van a ir a mi restaurante. ¿Qué me invento como modelo de negocio? ¿Qué me invento como producto y servicio para así llegar a ese consumidor que está abrumado, como dije antes, y que está en su casa, ¿no? Y yo seguir manteniendo mi ritmo de ingresos, ¿no? Entonces, eso también da lugar a crear un modelo de negocio que sea digital, como dije antes, construir nuevos productos y servicios digitales, y en algunos casos, algunas empresas rápidamente crearon plataformas digitales para poder conectarse con esos clientes que ahora no salían de sus casas, ¿no? Hay otros temas allí, sobre todo automatizar el proceso de negocio, porque ahora estamos todos remotos, y entonces cambió mucho la forma
en que yo veo los problemas. Ahora veo más cómo conecto a ese cliente, cómo le tiro un cable para que me compre, cómo no lo pierdo, cómo lo consiento y cómo mantengo ese ingreso, ¿no? Si no hago nada de eso, por eso que pusimos ese título, muy probablemente voy a perder ese cliente. Se va a ir con alguien más que sí lo puede atender de manera remota, sin contacto, con digamos, los temas de seguridad necesarios, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos esta transformación, ¿no? No es un proceso sencillo. Ya vimos más o menos lo que está pasando, ya vimos cómo este mercado está cambiando. Entonces nosotros como empresarios tenemos que estar muy sensibles de cómo atacar a ese nuevo mercado que cambió en meses, ¿no? De hecho, el director general de Telefónica decía que este proceso ha adelantado la transformación digital de las empresas al menos en 5 años. Entonces, tanto las empresas grandes, que ya lo tienen muy claro, como las medianas y las pymes, incluso las pymes, tienen que ver su componente digital más temprano que tarde. Y hablo mucho de las pymes porque da la impresión de que esto es carísimo, que es mucho fierro, mucho software, pero no necesariamente. Con las soluciones que hay ahorita en la nube, la verdad es que pago prácticamente por el uso que yo les doy a esas aplicaciones, ¿no? Entonces hay que quitarse un poco ese paradigma de que todos estos temas son grandes transformaciones que requieren mucha inversión, ¿no? No necesariamente. Si nos hubieran preguntado hace 10 años, la respuesta hubiera sido sí, requiere mucha inversión, son muchos componentes que hay que integrar, pero hoy en día con toda esta migración a la nube podemos montar un sistema empresarial directo a la nube y pago por lo que uso, o un CRM o cualquiera de estos sistemas y uso lo que necesito, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo lo enfoco? Hay un mensaje que sí quiero que se lleven como parte de este proceso, es que la transformación digital no la define la tecnología. Suena raro lo que le voy a decir, pero es así. La transformación digital lo define el problema de negocio. Entonces, a veces cuando comenzamos por la tecnología, la verdad es que sí, la montamos, la ponemos a funcionar, pero el negocio no cambia. Entonces después decimos, pero entonces, ¿para qué no gastamos ese dinero si no vimos ningún resultado, ¿no? Ahí lo que llaman el CFO, el director de finanzas, siempre va a aparecer con su charola y le va a decir, bueno, ¿dónde están los dineros que me prometiste, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos ese enfoque, va a estar muy difícil que la transformación realmente sea impactante. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver lo que llaman el famoso árbol de valor, que es algo como lo que ven allí, que es, bueno, yo quiero subir la rentabilidad. ¿Y cómo sube la rentabilidad? Bueno, tengo que subir las ventas y bajar los costos y bajar el capital de trabajo y bajar los costos administrativos. ¿Cómo logro eso? Bueno, hay varias avenidas, ¿no? Estas no son las únicas, hay mucho más. Bueno, puedo subir precios, por ejemplo, o modular precios, no necesariamente subir, sino modularlo. Puedo aumentar el volumen, puedo entrar en nuevos mercados y canales, puedo incorporar nuevos productos y servicios. Eso me va a ayudar a aumentar la venta, lo que llaman el top line. En la parte de costos, puedo bajar los costos de transformación o los costos de manufactura, los costos de materiales y los costos logísticos. Y en capital de trabajo puedo trabajar para bajar el inventario, aumentar las cuentas por cobrar y hacerlas más rápidas y también modular las cuentas por pagar. Y en la parte administrativa, bajar los costos administrativos o de ventas. ¿Qué iniciativas puedo hacer desde el punto de vista digital? Muchísimas. Pero bueno, aquí tienen un ejemplo. Si yo quiero ver si el precio que yo tengo en el mercado es el correcto, hago un analítico de precio, lo que se llama Pricing Analytics. Y ahí tengo dos tecnologías que puedo utilizar, que es Data y Analíticos e Inteligencia Artificial, por ejemplo. Eso lo hacemos con algunas empresas. Luego, en volumen, yo puedo, por ejemplo, utilizar analítica de marketing para hacer lo que se llama cross-selling o upselling. Ahí también uso tecnologías como Data y Analíticos o diseño de la experiencia del consumidor. Si quiero entrar en nuevos mercados y nuevos canales, una avenida puede ser, no es la única, pero puede ser el comercio electrónico. Entonces ahí utilizo tecnologías como e-commerce y data analítico y así voy con cada uno de los temas. Entonces, de nuevo, el mensaje aquí es,
no es la tecnología que está al extremo derecho de esta lámina lo que me define lo que debo hacer, sino más bien lo que yo quiero hacer del lado de negocio. Y eso me va diciendo cuál es el caminito de cuáles tecnologías debería utilizar, ¿no? Ese es un poco el mensaje que es importante que se lleve. ¿Cómo enfocan o cómo empiezo, ¿no? Ok, ya entendí cómo empiezo. Hay varias formas. La que no recomendaría es dirigida por la tecnología. Ahí normalmente sí hay casos donde son exitosos, donde la transformación es dirigida por la tecnología, y en los casos donde la empresa tiene una alta dependencia de la capacidad tecnológica, ¿no? Sobre todo en las startups y unicornios, ahí la tecnología es la que manda, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido, ¿no? que la defina la tecnología. La otra forma es que sea la función, que, mira, compra, se aventó la transformación digital, entonces después viene finanzas y después manufactura. Tiene el problema que ya dijimos de que un poco cada uno lo hace a su manera y a su gusto. Y, digamos, un poco la que recomendamos mejor es que sea dirigido por la empresa. Y dirigido por la empresa quiere decir entender bien la estrategia de la empresa, no la estrategia en cuanto a visión, misión, sino cuánto quiero crecer, en qué mercados, con qué productos, o sea, algo mucho más tangible, y mi transformación digital tiene que ayudarme a que eso pase y que pase rápido. Entonces, en ese caso, es una transformación dirigida por la empresa y por la estrategia de la empresa. Un mensaje también súper importante es que no olviden la estrategia de la empresa. La transformación digital no es algo que va por su cuenta. Es un habilitador para lograr la estrategia que la empresa se define a sí misma. Entonces, es importante tener eso también en el radar. Lo que hemos visto típicamente en este viaje es que hay como tres grandes horizontes, no necesariamente siempre en ese orden, ¿no? No siempre en ese orden. El primer horizonte es como más tímido, ¿no? Es más incremental, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy a utilizar la transformación para mejorar el negocio, es más de adentro hacia afuera, busca resolver algunos desafíos actuales, busca hacer mejor las cosas. Y normalmente ahí está el grupo de seguidores. ¿Por qué? Porque no es muy disruptor, es más cómo utilizo algunas tecnologías, por ejemplo RPA, ¿no? Que es Robotic Process Automation, para automatizar algunos procesitos que tengo, para ir mejorando internamente, ¿no? Entonces es el primer horizonte, más tímido, vamos a decirlo así. Un segundo horizonte es el significativo, y ahí ya empiezo a pensar en cambiar el negocio. Normalmente ahí ya estoy pensando en transformaciones de 1 a 3 años, y más bien ahí ya empiezo de afuera hacia adentro. No hay tanto de mí para el mercado, sino qué quieren mis consumidores, qué quieren mis clientes, qué le puedo traer, ¿no? Entonces ahí busco cómo explotar más lo digital, busco hacer cosas diferentes, y ahí ya están los líderes. Y el horizonte 3, que es el famoso horizonte disruptivo, que es el que busca transformar. Ahí básicamente lo que también es de afuera hacia adentro, pero ahí lo que hago es crear nuevos modelos de industria. Busco hacer cosas nuevas, ¿no? Y más bien me convierto como un startup, ¿no? En su momento, por ejemplo, Uber fue un caso de ese estilo, ¿no? Básicamente redefinió el modelo de negocio de transportación rentada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es un horizonte disruptivo. Las empresas, aunque ya tengan un negocio muy sedimentado de automotriz o de consumo o de retail o banca, tienes siempre la forma de buscarte un horizonte disruptivo y crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Y la digitalización me permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos son típicamente los tres horizontes. Sí, no hemos conseguido algunas empresas que quieren ir directo al 3, por ejemplo, o que empiezan con el 2 y luego hacen eficiencia. Hay casos, ¿no? Pero típicamente sigo este caminito incremental, significativo y disruptivo. ¿Qué pasa con las tecnologías emergentes, no? Ya hablamos un poco mucho del negocio, vamos a hablar ahora de tecnología. ¿Qué hay? ¿Qué hay allá afuera? Normalmente las tecnologías tienen como estas diferentes etapas, ¿no? Empieza como ser disparador de la innovación, entonces la expectativa se sube, ¿no? Un poco lo que surgió en su momento
con blockchain, todo el mundo, ¿no? Blockchain, ¿no? Y todo el mundo se quiere montar en esa tecnología. Luego llega a una meseta, ¿no? Donde es lo que llaman el pico de expectativas infladas. Es decir, mira, la verdad es que no era tan bueno como decíamos, creo que lo sobrevendimos. Entonces, allí empezamos un poquito a desilusionar de esa tecnología en particular, y luego va bajando, ¿no? Baja lo que llaman el canal de la desilusión, pero llega un momento en que ya se estabiliza. Mira, no, ya pasamos, sí, es una tecnología que tuvo un pico, nos desilusionamos, bajamos, pero después se vuelve como nuestra nueva normalidad, ¿no? Es decirlo así. Y ya se vuelve productivo, ¿no? Ya se vuelve un tema que es algo que usamos día a día y ni nos damos cuenta que la utilizamos, y ya está presente prácticamente en cualquier lado. Entonces, típicamente, las tecnologías emergentes tienen esa curva. Si vemos un radar de tecnologías emergentes, hay varias cosas que están pasando en el mercado y que tenemos que estar conscientes como gente de empresa que vienen, ¿no? Y que tengo que eventualmente apalancar. Yo decidiré si la tomo en el principio, si la tomo en el pico, si la tomo ya cuando esté más estable. Entonces, por ejemplo, en el muy corto plazo, en temas lo llaman experiencia inmersiva, todos los temas de Connected Home, ¿no? De que conectes tu casa, que tengas la cerradura, las cámaras, interruptores, etcétera, es algo que ya está presente, ¿no? Y que podemos apalancar. Temas de impresoras en 3D, temas de realidad virtual también ya está muy presente, o realidad aumentada, pero esto va a seguir evolucionando y va a llegar un momento que vamos a tener lo que llaman Human Augmentation, o aumento humano, es decir, que yo utilizo todas estas herramientas para potenciar mi capacidad como humano, para hacerlo más rápido, hacerlo mejor, más preciso. Aunque no lo crean, ya viene por ahí lo que es la interfaz entre la computadora y el cerebro. Eso dentro de poco, no puedo predecir exactamente cuándo, pero es algo que ya viene. Temas de nanotubos electrónicos, el 4D printing, es decir, que puede imprimir, además de volumen, otras variables, ¿no? Por ejemplo, olor, sabor, tacto, etcétera. Displays volumétricos, es decir, que ya no tengo una pantalla, sino que yo puedo interactuar con algo en 3D. Entonces, todo esto va a venir, yo tengo que estar muy pendiente como empresario de cuáles de esas tecnologías que vienen puede potenciar mi estrategia como empresa, ¿no? Y ir tomándolas en el momento adecuado, porque algunas de estas, si la tomo ahorita, es muy caro y no hace sentido apalancarlas en este momento. En cuanto a inteligencia artificial, ya ha habido mucho avance, están los drones, temas de advisor o asistentes que me ayuden en la toma de decisiones, los robots inteligentes, ya han visto seguramente los videos de algunos robots que hacen maravillas, los vehículos autónomos, ¿no? Que se ven ahí más a mediano plazo, el Smart Dust, que es un concepto interesante, que es los medidores van a ser tan baratos que yo puedo poner en una superficie, por ejemplo, miles de sensores, como un polvo, por eso se llama Smart Dust, y me mide todo lo que pasa en esa superficie, que puede ser una superficie de un auto, puede ser una placa de acero, lo que yo quiera medir, ¿no? Entonces, eso es algo que viene y eventualmente tengo que ver. Y el tema, obviamente, la inteligencia artificial va a seguir creciendo. Luego, en plataformas digitales también hay mucho avance. La que de todo ese grupo que ven ahí, todas se están moviendo, todas están teniendo mucho impacto, pero donde la gente está teniendo más apuesta es lo que se llama la 5G, que es la evolución de nuestra 4G de celular. Con la 5G prácticamente puedo tener 200, 300 cosas conectadas en mi casa, por ejemplo, del promedio de ahorita, que a lo mejor son 10, 20 cosas, y voy a poder saber exactamente todo lo que pasa y controlar absolutamente todo. El tema de IoT, temas de blockchain, que también es algo que está avanzando, el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, todo esto igual es algo que ya viene, ¿no? En este rango de tiempo. Y así, si vemos todas estas, si se fijan,
hay un mundo apasionante de tecnologías que viene y me puedo volver loco y querer montar todas, no, no es la idea, pero yo sí como empresario, como dueño de empresa, como operador de la empresa, tengo que ver cuál de estas me va a ayudar a tener una mejor conexión con el cliente, me va a ayudar a tener un modelo de negocio, mejores canales, ¿no? Tengo que escoger. Entonces, el mensaje aquí es, no se dejen escandilar por la tecnología, la que viene, viene y es apasionante, pero no es el foco. El foco es mi negocio, qué problema de negocio quiero resolver y ahora sí, qué tecnología o combinación de tecnologías, que es un poco lo que estamos viendo. Normalmente no resolvemos problemas de negocio hoy día con una sola tecnología, normalmente lo estamos resolviendo con dos o más tecnologías trabajando en conjunto. Entonces, el mensaje es, la tecnología viene, cada vez va a ser más presente, esperamos que también cada vez más barata y eso nos va a permitir potenciar nuestros modelos de negocio y nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio de futureo, ¿no? Por ejemplo, y un poco lo que nosotros prevemos en KPMG es que la tecnología va a cambiar la forma en que operan las empresas, ¿no? Y eso nos genera un reto a nosotros, eventualmente incluso como ingenieros, ¿no? O licenciados, en nuestro rol o en nuestro trabajo en las empresas. Por ejemplo, imaginemos una compañía o una de manufactura, no mucho más allá, no estoy hablando de 5 o 10 años, estoy hablando en 1 o 2 años, donde tengo, por ejemplo, que todos los elementos de la línea de producción se hablan entre ellos. Es decir, una capa, una estación de trabajo le dice a la otra, ya estoy listo, tómame estos productos. Así, un poco, ¿no? Simplificado, pero un poco para que tengan la idea, ¿no? Y entonces cada uno se van hablando. De hecho, hoy día uno puede conseguir líneas de producción que dicen al operador, oye, necesito que me hagas un mantenimiento. Y, by the way, ya lo programé para el lunes con esta cuadrilla de mantenimiento. Ya, yo he visto eso ya hoy día. Entonces, ese es un poco la manufactura inteligente, un poco lo que se prevé que estas manufacturas o estas líneas van a ser lo que llaman líneas oscuras, porque si no hay operador, ¿por qué necesita tener luz? ¿No? Prácticamente todas se van a comunicar entre ellas. Y más bien la visión, más que tener gente en la línea metiendo materiales y sacando materiales, embalando, es más bien un operador, y por eso los ingenieros tienen ahora sí que un rol importante. Van a tener un operador como el que ve en el centro, que él lo que hace es a través de una gran pantalla o algún medio de interacción, controla la planta. Y ya no son 30 personas, sino una sola persona. Entonces, él va a estar controlando los flujos, va viendo cómo va el control de calidad. Y también el despacho y la producción va a estar muy liderado por la demanda. Como las señales van a llegar muy rápido del mercado, yo voy a poder saber exactamente cuánto tengo que producir. Y no tengo que producir grandes inventarios para tener ahí por si acaso, ¿no? Sino más bien, como ya sé qué está pasando, mi inventario se ajusta mucho a lo que el mercado necesita. Entonces, hago un uso extraordinariamente eficiente de mis materias primas y de mi material de empaque. Entonces, es algo que ya incluso lo vemos en algunas empresas hoy día que va para acá. ¿Qué es importante? Y también un mensaje que quiero pasarles. La innovación en este ambiente de tecnología, automatización, inteligencia artificial, la innovación todavía, no sé, no puedo predecir si va a ser así en el futuro, pero la innovación todavía es una capacidad altamente humana, porque depende de la creatividad, ¿no? Entonces, la innovación se trata de personas, no de tecnología ni de robots, es una capacidad humana. Entonces, el que va a ganar en el futuro cercano es aquel que sea altamente innovador. Y esto lo decía Steve Jobs ya en los 90, ¿no? Ya hace un rato. Decía, la innovación no tiene nada que ver con la cantidad de dólares que yo le meta en investigación y desarrollo. Cuando Apple en ese momento ideó la Mac, IBM estaba gastando 100 veces más en investigación y desarrollo
que nosotros, 100 veces más. Entonces no se trata de dinero, ¿no? Se trata de las personas que tienes, del talento que tienes, cómo te dirigen, es decir, el liderazgo, y cuánto lo obtienes, ¿no? O sea, cómo aterrizas esas ideas en algo tangible, ¿no? Entonces, un mensaje importante es cómo, ahora siendo ingeniero o licenciado, lo que yo sea, como dueño de empresa, cómo me convierto en ese ente innovador que va creando nuevas soluciones de negocio con la tecnología que tengo y va generando un impacto en el mercado. Entonces, es un mensaje importante, no dejen la innovación de lado, no es algo deseable tener, hoy día es algo obligatorio de tener en todas las empresas y en todos los giros. ¿Okay? Entonces, un poco para cerrar, ¿cómo logro tener la innovación correcta? ¿No? Porque nos podemos quejar, ¿no? Oye, es que no me dejan innovar, siempre me dicen que, y eso es un tema, ¿no? En las empresas exitosas, creo que es un concepto de Christensen, él dice que en las empresas exitosas hay lo que se llama el río de pensamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir el río de pensamiento? Por ejemplo, una empresa automotriz normalmente hace los diseños, lanza al mercado un auto de una forma dada. Y entonces, ya toda la empresa está acostumbrada a trabajar en ese río de pensamiento. Es decir, las cosas aquí se hacen así. A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero ser innovador, normalmente me tengo que salir del río. Y no todo el mundo está convencido de salir del río. ¿Por qué? Porque es el secreto de mi éxito, me va bien con mi río de pensamiento, es la forma como lo hacemos aquí, me genera estrés hacer cambios. Las empresas que estamos viendo que están teniendo éxito son aquellas que sí tienen ese río, porque es la forma en que trabaja y la operación diaria va a seguir siendo la misma, pero se dan chance de abrir otras vetas, otros caminos con la innovación. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, primero, yo diría por lo menos con estos 5 principios que ven aquí. Primero, ser tolerante a la falla. Sí, vamos a ser tolerantes a la falla, nos podemos equivocar porque estamos experimentando, estamos innovando. Sin embargo, no ser tolerante a no estar preparado. Si fallamos porque tenemos que fallar, no porque no nos preparamos para hacer las cosas bien. Entonces, son 2 cosas diferentes. Una cosa es tolerancia a la falla y otra cosa es ser un improvisado. No es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ser tolerantes a la falla, vamos a aprender de las fallas. Para hacerlo, hay un dicho que yo siempre uso que es, equivócate rápido y barato, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te ayuda a aprender rápido y hacerlo bien, ¿no? Pero eso no implica ser improvisados y inventar por inventar y improvisar todo el tiempo. Eso más bien nos puede traer una senda que no es la correcta. En segundo lugar, y no menos importante, es la voluntad de experimentar. Déjame probar, déjame crear nuevos temas, déjame traer nuevos modelos de negocio, pero igual, de una forma disciplinada, ordenada. ¿Okay? Este es el experimento que vamos a hacer, estos son los pasos, lo vamos a hacer en Agile, por ejemplo, vamos a seguir esta secuencia de Agile y deberíamos obtener esto al final, esto es lo que queremos que salga. Luego, tiene que ser un ambiente psicológicamente seguro, porque como estamos innovando, yo tengo que sentirme tranquilo de que nadie me va a dar un zape porque me equivoqué, ¿no? O por lo que hice realmente no funcionó. Pensábamos todo que iba a funcionar, pero no funcionó. Eso tengo que proporcionar ese ambiente psicológicamente seguro, pero también tengo que ser cándido. Es decir, ¿sabes qué? No le sigamos, ya vimos que no funciona. Entonces, next, vamos al próximo. Está bien, psicológicamente seguro, pero también ser cándido en tener claro qué funciona y qué no. Porque eso es una organización que aprende, ¿no? Y va viendo qué cosas tienen éxito y qué cosas no tienen éxito. Luego, tenemos que trabajar en forma colaborativa. Aquí no se trata de que tengamos cada uno por su lado y veamos que cada uno en su cubículo crea, ¿no? Es cómo trabajamos todos en conjunto, cómo hacemos sumatoria y multiplicación de toda esta masa gris que tenemos acá y creamos algo diferente. Pero eso no quiere decir que no haya responsabilidad individual. Es decir,
Sí, estamos trabajando en grupo, estamos colaborando, pero tú tienes esta responsabilidad, tú esta y tú esta, ¿no? Entonces todos tienen algo que aportar, ¿no? Entonces no es que me meto en el grupo y ahí voy navegando con el grupo y voy ahí escondidito, como dicen, navegando muertito, no. Cada uno tiene su responsabilidad en ese proceso de colaboración. Y lo otro es que, otro componente importante es que la organización sea plana, no sea muy jerárquica, porque, y eso nos pasa mucho en Latinoamérica, que se meten 10 personas en una junta y el único que habla es el director. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal con el director, no le queremos llevar la contraria, no queremos poner una idea que a él no se le haya, o a ella no se le haya ocurrido. Entonces hay que tener cuidado con ese síndrome. O sea, si vamos a estar todos en una junta donde vamos a innovar, es una organización plana. Tus ideas son tan buenas como las mías, a lo mejor yo tengo más experiencia, pero tengo que oír tu idea también. Entonces, pero eso no quiere decir que es Montessori, ¿no? Que cada uno haga lo que le da la gana. Tiene que haber un liderazgo también, porque si no, se vuelve algo muy caótico y que no termina de generar resultados, ¿no? Entonces, es importante tener estos dos extremos, ¿sí? Vamos a ser innovadores, separarme un poco del río de la confianza, pero también mucho accountability, mucha responsabilidad, mucho aporte. Y un poco lo que hemos conseguido, incluso hicimos un estudio recientemente del panorama de innovación en México y Centroamérica, un poco lo que hemos conseguido, y es relevante, es que la gente, el asociado, la persona que está ahí en la batalla diaria, quiere innovar. La gente quiere aprender nuevas cosas, quiere intentar nuevas cosas, incluso por encima de las recompensas. Lo ve como una oportunidad de desarrollo personal, lo ve como una oportunidad de crecer. No nos dejamos llevar porque la persona es un trabajador de línea o porque es un operador de transporte, no. En general, la gente se sienten muy felices de traer innovación a la empresa. Entonces, tenemos que ver cómo capitalizamos toda esa energía de nuestra gente para traer nuevas cosas a la empresa, ¿no? Y un poco el mensaje es, no es un monopolio de los directores y de los gerentes la innovación. Todos tienen algo que aportar allí. Entonces, me voy a cerrar aquí con una anécdota, ¿no? Había una vez, había un problema en una línea de producción de autos y era un tornillo que era muy difícil de llegarle, entonces siempre quedaba flojo, ¿no? En el proceso. Entonces, no lograban resolverlo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a convocar a los operadores y le ponemos el reto, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Y entonces le plantearon, oye, mira, este tornillo que va aquí está muy complicado, siempre tenemos problemas con ese tornillo, ¿qué se les ocurre? ¿No? Y entonces una persona en el fondo de la sala, un operador de línea, dice de repente, usemos zurdos, ¿no? Todo el mundo se quedó callado, ¿no? Y decía, ¿cómo que usemos zurdos? Tú puedes explicar mejor lo que estás proponiendo. Sí, mira, te explico. Ese tornillo es muy difícil de llegar para un derecho, pero si ponemos operarios zurdos, le entran muy directo y lo pueden apretar sin ningún problema. Entonces, esto ilustra un poco que la innovación no tiene que venir siempre de arriba, ¿no? Tenemos que involucrarlos y mientras la organización como un todo que sea cada vez más innovadora y digital, obviamente, como parte de ese proceso de innovación, vamos a tener cada vez más éxito, ¿no? Y bueno, básicamente con esto quería cerrar mi presentación de hoy. Ahí tienen mi LinkedIn si se quieren conectar. Yo estoy a sus órdenes. Y quedo aquí al pendiente si tienen alguna pregunta. Al principio hablaba de la resistencia al cambio. Ante este nuevo reto de la transformación digital, ¿usted considera que será más complicado estar en una organización con líderes de generaciones Baby Boomers y Generación X? Fíjate que es una excelente pregunta, ¿no? Yo me puedo considerar baby boomer, si me ven, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta esto. Yo creo que a veces caemos en los paradigmas generacionales. Tengo algunos compañeros que lideran transformación digital y son gente que están en sus
Algunos están en sus 30, otros están en sus 40 y otros en sus 50. Sí hay una tendencia a que los nativos digitales, que son básicamente millennials, generación X y Z, etcétera, tengan mayor preponderancia y sean mucho más rápidos que nosotros en adoptar. De hecho, es una buena reflexión porque lo que está pasando en algunas empresas es que estas nuevas generaciones, y lo voy a decir así, se aburren de cómo sus empresas tratan a sus temas de forma interna, ¿no? Ellos están acostumbrados a resolver todo con un app, ¿no? A través de un chat. Entonces, cuando ven que su empresa todavía se maneja con papeles, con Exceles o emails, la verdad es que tiene un efecto que un poco los desilusiona. Entonces, sí, hay una cierta tendencia que a medida que yo estoy en estas generaciones más nativas digitales, es un poco más fácil, la gestión del cambio se hace más sencilla, pero no descartemos, ¿no? Que hay gente, baby boomers o incluso más viejos, si lo quieren ver así, que también creen estos temas. Entonces, más que clasificarlos en generaciones, yo lo hacemos en nuestra empresa más clasificarlos si son lo que llaman early adopters o adoptadores tempranos, si son más los que adoptan más tarde o si son más lentos, ¿no? Y ahí podemos tener mezcla generacional. Yo recomendaría más hacer esa clasificación, si son gente que adopta rápido la tecnología, si la adopta medianamente o si se va a tardar más. Y ahí podemos tener mezclas generacionales interesantes. Sí, por supuesto. Ok, vámonos a la siguiente pregunta de Daniel Benito. ¿Cómo puede iniciar un nuevo emprendimiento o pequeña empresa con la transformación digital? Mira, una forma de hacer eso, si ya tengo mi empresa, ahí la verdad es que cada vez más, yo me meto todos los fines de semana a ver qué hay cada vez más formas de hacer esta transformación más rápida, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una industria, una empresa pequeña que no vende temas por canal digital o por e-commerce, ahí hoy día, que en un par de horas, yo puedo habilitar un canal digital de e-commerce. Ya existe, ¿no? No tengo que hacer grandes implementaciones. Me meto en una plataforma, página web y ya habilito e-commerce. Temas de sistemas, temas de automatización. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Microsoft y si tienen Microsoft 365, por ejemplo, ya esa suite tiene incorporada temas de transformación digital, aunque no lo hayan visto. Tiene Power Apps, tiene Power Automate, tiene Power BI y ya puedo hacer temas de analíticos, puedo hacer temas de automatización si yo tengo esta plataforma, ¿no? Y cada vez más es como yo diría, más democrático el tema de la transformación digital. Sí, tengo que hacer una inversión, tengo que hacer un tema, pero no son las grandes inversiones del pasado. Entonces yo diría, dependiendo otra vez del problema de negocio que quieres resolver, hay formas cada vez más disponibles en el mercado para hacerlo a tu escala y hacerlo al tamaño que lo necesites. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En relación a la transformación digital, ¿cuál de las áreas será más importante para un emprendimiento o startup? Es difícil un poco responder ese tema porque depende mucho de la naturaleza del startup, ¿no? Por ejemplo, si es una startup que tiene que ver más con transporte y logística, muy probablemente tecnologías como Internet de las Cosas o IoT, GPS y analíticos va a ser la que más me sirva, ¿no? Pero si es por ejemplo, una startup que tiene que ver más con venta de seguros, por ejemplo, a lo mejor una tecnología como plataformas es la que más me conviene, ¿no? Entonces, es muy variable, depende de la startup que estemos platicando. Hay tecnologías que se les da más natural que otras, ¿no? De nuevo, el mensaje, ¿no? Depende del problema de negocio que quieras resolver. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Fernando Arenas.
¿Cómo transformar digitalmente al sector educativo? Oye, Fernando, esa pregunta es bien compleja. Creo que un poco lo que hemos visto, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Que la manufactura tiene un componente muy relevante. Nosotros no somos un país petrolero, somos un país, la verdad que con una complejidad económica importante, que tiene temas de manufactura, temas de turismo, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en el tema educativo es que hay una revolución que está pasando, ¿no? Y cito algunos temas. Por ejemplo, sobre todo en operadores de fábrica, ¿no? Todo el tema de realidad virtual y realidad aumentada me permite, por ejemplo, hoy día, que incluso un operador que no es un experto, ponte tú que necesita un experto de Alemania y tienes la persona aquí en Querétaro, pero con a lo mejor unas gafas de realidad aumentada o realidad virtual, puedes tener una conexión con el experto en Alemania y él está viendo lo que tú estás viendo. Entonces, te puede decir, mira, mueve la palanca tal que en tu gafa aparece bien marcadita, que es la que tienes que mover. Entonces, hay muchas tecnologías aplicadas a la educación que yo creo que van a tener un impacto relevante. Realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, incluso tutores de inteligencia artificial, también es algo que va a venir. Casos, ¿no? Casos donde la inteligencia artificial me rete a mí como estudiante a casos que haya recopilado de 100.000 casos reales. Entonces, hay muchísimas posibilidades, hay mucha creatividad que tenemos que aplicar, sobre todo en el campo educativo, para apalancar todas estas tecnologías. Muy bien, tenemos una última pregunta de Catherine Trejo. ¿Cómo hacer una transformación digital centrada en los clientes cuando la empresa tiene como objetivo principal solo las ventas? Mira, el primer mensaje que yo le daría a esa empresa es: las ventas van a pasar solamente si te centras en los clientes, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje, no es venta, las ventas no son un ente abstracto, ¿no? Es lo que pagan los clientes por nuestros servicios. Entonces, tenemos que salirnos de ese enfoque en las ventas y más volvernos a los clientes. El enfoque típicamente es, como dije antes, diseñar esa experiencia del cliente. Cómo ese cliente va a estar, lo que se llama, impresionado con nuestros servicios, ¿no? Cómo vamos cuáles son los diferentes momentos de la verdad de ese cliente y cómo alineamos a la empresa para que proporcione esa experiencia diferenciadora con ese cliente. Entonces, esa es la forma. Veo cómo diseño, a propósito, cómo es esa experiencia del cliente y luego alineo a mi empresa para proporcionarla. Esa promesa de servicio que dije, cómo mi empresa lo entrega. Ese es un poco el enfoque. Y las ventas van a llegar, seguramente, porque yo como cliente me voy a dar cuenta que me tratan mejor, saben quién soy, me responden rápido, me da confianza comprarte a ti como empresa. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Argenis, por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos de haber aceptado formar parte de nuestros seminarios industriales. De verdad, muchas gracias. Bueno, para finalizar nuestro seminario, me gustaría poner el siguiente de conocimiento. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Argenis Bauza por su ponencia ¿Qué es la transformación digital y por qué va a salvar a tu negocio?, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, Ciudad Universitaria, 5 de mayo del 2021. Por mi Daza hablará el espíritu. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy.